para recepcionar y escuchar las ponencias de distintos actores, y en este caso quienes tuvieron la posibilidad de estar presentes y dejar también su posicionamiento fueron los científicos, los investigadores de la ciudad de Santa Fe, nucleados en el CONICET y también en lo que tiene que ver con el Foro de Ciencias de Santa Fe, y para hablar un poco de lo que fue esta participación, porque estuvo a cargo de la misma, estamos agradeciendo la gentileza, como siempre, del doctor Ignacio Rintul, que estuvo precisamente poniendo allí en la legislatura santafesina. Ignacio, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Fabián Acosta, buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Bueno, contanos un poquito en el marco de todo lo que venimos conversando a lo largo del último año y medio, la situación de los investigadores, de los docentes del CONICET, un poco a dónde apuntó el aporte que realizaron de cara a lo que va a ser la reforma de la Constitución. Exactamente, Fabián. Bueno, la Constitución pretende básicamente regir el funcionamiento del Estado y de gran parte, ¿no?, del quehacer día a día de la provincia de Santa Fe, por los próximos, podríamos decir, 20, 25, 30 años. Digamos, uno tiene que mirar, digamos, la Constitución como una carta magna, ¿no?, unos reglamentos básicos, una puesta en común de acuerdos, pero siempre mirando al futuro, ¿no? No tanto basándose en la coyuntura que hoy nos toca vivir, que bueno, sí, todo el mundo conoce, es muy difícil, pero proyectándonos a futuro y viéndonos a nosotros, santafesinos, en el pasado, uno descubre que la ciencia en Santa Fe está muy en el ADN del santafesino, ¿no? Uno se imagina, ¿no? El primer científico de todo el continente americano fue santafesino. Eso por ahí es algo que no nos damos cuenta de semejante valor, pero sí, efectivamente, un santafesino nacido ahí en la intersección de General López y calle San Martín, hace muchísimo tiempo, el padre jesuita Bonaventura Suárez, publicó sus estudios astronómicos, incluso antes que Benjamin Franklin, ¿no?, el héroe norteamericano, publicara también sus estudios sobre la electricidad. Así que fíjate vos, ¿no?, la ciencia americana, de todo el continente americano, nació acá mismo en la ciudad de Santa Fe. Y a partir de ahí, bueno, tuvimos un montón de hitos científicos, tecnológicos, que nos posicionan, puedo mencionar bastante, pero por ejemplo uno muy destacable es la creación de la primera facultad de ingeniería química de todo Sudamérica, se hizo acá en Santa Fe. La industria química argentina, la industria metalúrgica argentina, el acero argentino, la industria nuclear argentina, bueno, Santa Fe participó muchísimo en la formación de los recursos humanos que después dieron origen a todo eso, y también en los desarrollos tecnológicos que después pusieron, digamos, todo ese conocimiento a funcionar y producir los bienes y servicios que hoy tenemos como industria química, metalúrgica, nuclear y muchas otras más, ¿no? Hoy Santa Fe está dentro de, la Argentina está dentro de los 10 países del mundo con mayor desarrollo en biotecnología. También eso por ahí uno no toma conciencia de eso, y gran parte de todo ese aparato biotecnológico está radicado acá en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, tomando todo ese pasado, digamos, que nos habilita a hablar de la ciencia santafesina, que está, digamos, en el ADN de Santa Fe, y mirando al futuro, ¿el futuro qué nos depara? Fabián, bueno, nos depara que las sociedades del mundo entero están virando hacia el modelo de sociedad basada en conocimiento, distintos tipos de conocimientos. Ahí no hay que únicamente centrarse, por ahí uno dice, es un error pensar que el conocimiento solamente es inteligencia artificial. No, hay muchísimos tipos de conocimiento, incluso conocimientos culturales, de pueblos ancestrales, de inmigrantes, de las ciencias en todas sus ramas, en todas sus disciplinas, que van desde la historia, geografía, química, física, en fin, es amplísimo, digamos, el espectro de conocimientos, y además tenemos un doble desafío como humanidad entera, y el Santa Fe no escapa a eso. ¿Cuál es el desafío? El cambio climático y el agotamiento de recursos naturales. Entonces ahí tenemos que, sin ciencia no podemos tener futuro, ¿no? Porque ¿cómo vamos a resolver el tema de la salud, de la nutrición, del hábitat, de la producción,
del trabajo, de los derechos humanos, la economía misma. ¿Cómo vamos a resolver todo eso si no lo resolvemos tomando decisiones de todo tipo basadas en el aporte del conocimiento que hace la ciencia, ¿no? Y la tecnología? Es imposible. Hoy ya no se pueden tomar decisiones por instinto, podríamos decir, ¿no? Hay que tomar decisiones basadas en conocimiento. Ignacio, ¿y qué están proponiendo, qué están pensando para que quede constancia en la Constitución, teniendo en cuenta que allí están los ejes fundamentales de lo que uno quiere como sociedad santafesina para las próximas décadas? Bueno, primero es que se reconozca justamente a los saberes, estos saberes, dentro de los cuales se incluye la ciencia, la tecnología y la innovación, como pilares fundamentales de civilización, ¿no? Eso también es algo muy técnico, pero uno tiene que reconocer, digamos, en la Constitución tiene que estar que uno de los pilares de la civilización son esos, ¿no? La ciencia, la tecnología y la innovación, entre tantos otros, que además se reconozca la ciencia, la tecnología y la innovación como una herramienta de progreso social y bienestar social, ¿no? Es una de las tantas herramientas, bueno, es una más, pero tiene que estar reconocido, tiene que estar escrito ahí. Eso es en la parte, digamos, de derechos y garantías, que se reconozca es la existencia de la ciencia, repito, tecnología e innovación, como pilares de la civilización y como herramientas fundamentales para el desarrollo sostenible. Y después, la segunda parte de nuestro aporte es más de articulación, de gobernanza y de financiamiento, digamos, ¿no? Hay que también hablar de financiamiento. En ese punto, lo que proponemos es que los tres poderes del Estado santafesino usen del conocimiento que aquí mismo se genera. Que el conocimiento, que la ciencia esté vinculada transversalmente a todos los ministerios del Poder Ejecutivo. La ciencia aporta al Ministerio de Salud, aporta al Ministerio de Trabajo, aporta al Ministerio de la Producción, aporta al Ministerio de Economía. En fin, la ciencia aporta a todos los ministerios. Por ahí, yo personalmente, digamos, considero que es un error encerrar a la ciencia dentro de un ministerio, como ha pasado, digamos, en la provincia de Santa Fe muchas veces, ligarla solamente a la cuestión productiva. Sí, es la cuestión productiva, pero también aporta a la parte hospitalaria, a la parte de salud, a la parte de infraestructura, en fin, aporta a todos los otros sectores. Entonces, bueno, primero eso, ¿no? Que la ciencia sea transversal a la gobernanza del Poder Ejecutivo a través de todos sus ministerios, ¿no? También es necesario que la legislatura, los órganos legislativos, tanto a nivel provincial como a nivel comunal o de intendencias, se nutran de los saberes que ya tenemos. Estamos cansados los científicos por ahí de ver que se redactan leyes o se redactan ordenanzas que son una vergüenza, digamos, en el sentido de que se toman, digamos, a partir de lo que pueden decir algunos asesores de diputados o de concejales o de senadores, que contradicen o entran en conflicto con todo lo que se conoce ya de esos temas que tratan, esas leyes o esas ordenanzas, ¿no? Entonces decir, bueno, acá tenemos un montón de conocimiento, una acumulación de conocimiento tremendo, por favor, al momento de hacer leyes, de hacer ordenanzas, úsenlos. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? Que esté obligado a consultar, ¿no? Formando comisiones abiertas a la comunidad, por supuesto, en donde uno pueda decir, bueno, si vas a hacer una ruta, los suelos son de este tipo, porque hay geólogos que vienen estudiando esos suelos de hace mucho tiempo. Si van a hacer, no sé, un plan educativo nuevo, bueno, ya hay muchos científicos de la educación que ya han estudiado todo esto y pueden resolver esos problemas. En fin, la ciencia, repito, va por muchísimos caminos y lo que queremos es que realmente se utilice. Y para la justicia, para el Poder Judicial, lo importante es que también tener algún mecanismo de ayornamiento permanente en temas de conocimiento científico y tecnológico, y la innovación también. ¿Por qué? Porque si no la justicia queda, ¿cómo decirlo?, atrasada respecto de realidades tan dinámicas del siglo XXI, queda obsoleta, digamos, en su dinámica, en su propia dinámica, ¿no? La justicia es como que va por un carril mucho más conservador, lento, un elefante blanco, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Entonces necesitamos que la justicia también encuentre los mecanismos de ayornamiento científico-tecnológico
justamente para no quedar obsoleta en el Ver tiempo. esos expedientes cosidos, aguja, hilo, tan característico de la justicia en la Argentina, parece una tomada de pelo, ¿no? En estos tiempos tan vertiginosos, ¿no? Pero claro, y ese es el menor de los problemas, digamos, ¿no? Pero Sí, por ahí los sí, criterios, sí. justamente los criterios, ¿no? ¿Cómo lidiamos con las tecnologías del siglo XXI? ¿Cómo lidiamos con los delitos del siglo XXI? A nosotros lo que nos pasa es que los científicos vemos los delitos crecer en otros países del mundo porque están más avanzados tecnológicamente, y cuando llegan a Argentina nos estallan en las manos, ¿no? Nos decimos, mirá, el problema de la adicción del juego online, qué sé yo. Bueno, eso ya se viene trabajando de hace mucho tiempo en otros países, y nosotros como que lo descubrimos recién ahora y empezamos a actuar tarde frente a todo esto, ¿no? Bueno, en el tratamiento de las leyes, de los contratos, en fin, hay todo un mundo legal que la ciencia y la tecnología ya han avanzado, ya se sabe cómo hacerlo. Bueno, necesitamos que la justicia se ayorne más velozmente con todo ese conocimiento para que justamente no llegar tarde a resolver estos problemas de la justicia, cuando en realidad ya hay mucho conocido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso también queremos nosotros. Ignacio, un poco tomando como referencia esto que comentabas en la convención, y atendiendo a lo que viene siendo el reclamo de la Mesa Federal de la Ciencia y la Tecnología, consultarte en el marco también de toda la enorme repercusión que tuvo esta investigación del CONICET en el mar argentino, ¿cómo está la situación, el reclamo que ustedes están llevando adelante? Y después preguntarte si a nivel de las provincias notan que, como pasa en otras áreas, los territorios provinciales se están haciendo, o los gobiernos provinciales se están haciendo cargo de algo que debería ser esfera de responsabilidad del gobierno nacional. A nivel nacional, sí, el CONICET y todos los organismos de ciencia están sufriendo un ajuste atroz, podríamos decir, ¿no? Es tremendo el desconocimiento del gobierno nacional, del potencial que tiene la tecnología. Se lo toma básicamente como un gasto público, cuando en realidad es la inversión que tiene que hacer el país para poder sostenerse como país en el futuro, ¿sí? Básicamente es un país sin inversión en ciencia y tecnología no puede pensar en prosperar, digamos, ¿no? No por nada los países más desarrollados del mundo invierten el 3% de su Producto Bruto Interno, lo invierten en ciencia y tecnología. Entonces, fíjate vos que uno dice, bueno, Estados Unidos, los países europeos, Israel, China, no importa la ideología, digamos, del país, se pregunta, ¿no? ¿Están despilfarrando el 3% de su Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología? No lo están despilfarrando. Es la inversión que tienen que hacer para mantenerse como países, ¿sí?, en el futuro. Bueno, eso en Argentina no está ocurriendo. Entonces, existen, digamos, situaciones inéditas en la historia de financiamiento total y completo de proyectos de investigación. No hay ingresos a carreras, estamos perdiendo recursos humanos que el país entero le costó muchísimo formar. En fin, la situación es realmente crítica. Hay organismos que están permanentemente siendo, o con intentos de desmantelamiento, como es el INTI, el INTA y muchos otros, el Instituto de Enfermedades Tropicales, Instituto de Enfermedades Cardiovasculares, en fin, hay un montón de institutos científico-tecnológicos de salud, de industria, de agroindustria, que pretenden ser de alguna forma desmantelados. Entonces eso es grave, digamos, es muy, muy grave para los científicos y para el futuro del país, ¿no? Es realmente tremendo. Y contame, fíjate, sí. Y respecto de lo del mar argentino, esos Sí. famosos estudios que se están haciendo en el cañón de Mar del Plata, muestra un poco la esperanza que tenemos, ¿no? O sea, eso está financiado en gran parte por una ONG internacional, pero los que operan ese robot submarino son científicos del CONICET. Y ahí vemos, digamos, que las capacidades intelectuales de los científicos del CONICET son de primerísimo nivel. No por nada el CONICET está dentro de las 20 instituciones gubernamentales más prestigiosas de todo el mundo. Eso es como ganar, digamos, como estar dentro del
del lote de cabeza de miles y miles de instituciones gubernamentales alrededor del mundo, bueno, el CONICET es el número 20. Eso es algo fantástico. Pero la maquinita, el robotito, lo puso una ONG, digamos, ¿no? Extranjera. Entonces ahí vemos, ¿no? Esa disociación que hay entre lo que son los recursos que se le asignan a la ciencia. En este caso, estos científicos, si no tuvieran esos recursos que aporta esta ONG extranjera, estarían, no sé, mirándose el ombligo en sus oficinas. Sin embargo, cuando le damos recursos a nuestros científicos, hacen maravillas, ¿sí? Como estos descubrimientos de un montón de especies nuevas que está ocurriendo en este mismo momento en el mar argentino. Ignacio, como siempre es un gusto poder conversar con vos. Sé que hace poquitos días también estuviste en el exterior, en esta tarea permanente de difusión y de capacitación, así que seguramente volvemos a tomar contacto para hablar de ese tema. Un gusto, Fabián. Saludos a la audiencia. Te mando un abrazo grande, buen fin de semana. El doctor Ignacio Rintul expuso a nombre de los científicos y los investigadores santafesinos del CONICET en la Convención Constituyente, y lo interesante, porque hizo también un poquito de historia respecto de lo importante que ha sido la investigación científica y tecnológica desde hace muchísimos años aquí en la propia ciudad de Santa Fe.